Gracias por vuestro tiempo. Vamos a comenzar ahora la sesión de Vue. Sería la segunda, pero bueno, como la primera tuvimos unos problemillas de audio que han sido solucionados, pues vamos a intentar hacer una especie de mix para que todo el mundo pues pueda entender las dos sesiones pues perfectamente. Empezamos la grabación. Ah, no, ya está grabando. Vale, Ujú. pues lo dicho, bienvenidos al curso de Vue.js aquí en Escuela IT. Estamos con Xavi y Julián. ¿Qué tal, Xavi? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Y con José Manuel Rosa. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas, ¿qué tal? Bien, bien, con Bueno, ganas de la pues segunda clase. sí, genial. Bueno, vamos a ponerle manos a la obra. Ya sabéis que son nuestros compañeros. Ellos van a dar la clase durante este y los restos de día del curso. Y bueno, pues vamos con ello y vamos a ver ya un entorno profesional bien montado con Vue.js. Bueno, pues exacto, eso es lo que para empezar y vamos a contaros un poco lo que queremos conseguir hoy. El objetivo de la clase de hoy es ver cómo creamos una pequeña aplicación desde cero con Vue para revisar todo lo que tiene así por encima, ver todas las funcionalidades o muchas de ellas directamente con Vue. Entonces crearemos un ejercicio súper sencillo para esas personas que no lo conocen, que no lo han visto y veremos un poco todas las características que tiene, la iremos explicando de manera que tengamos una visión muy general. Esto lo haremos poco a poco, iréis viendo cómo vamos creando el archivo, cómo vamos creando y realmente no tiene mucha complejidad y lo iremos explicando, así que todo el mundo tranquilo, quien no conozca o quien sea la primera vez que lo ve. Y luego lo que haremos es explicar cómo crear ya un entorno de trabajo para un proyecto más grande, más digamos, profesional, que pueda ser en la manera de empezar un proyecto que sí que, como veréis, el proyecto que vamos a hacer poco a poco, donde veréis todos los detalles, va a ser un proyecto muy chiquitín y donde al final de la clase tendremos ya algo más potente, donde sí que podríamos empezar un proyecto más grande. Sí, de hecho, como ha dicho Xavi, empezaremos haciéndolo sin utilizar ningún CLI ni ninguna herramienta o tool de las cuales nos provee web. Empezaremos desde cero y después pasaremos esa aplicación, la pasaremos a utilizar con el CLI propio y iréis viendo y os iremos explicando cada una de las características y para que veáis también la comparación de cómo hacerlo con un CLI y las posibilidades que nos da y las facilidades que nos permite a la hora del desarrollo. Bueno, si queréis podemos empezar en cuanto queráis y empezamos a hacer el ejercicio. Para empezar, realmente en nuestro ejercicio no vamos a necesitar nada que no sea un archivo HTML básico. Entonces, un archivo HTML básico, lo primero que debemos crear es una estructura de HTML, como ya conocemos. Si le pones solo uno, se crea todo. Perfecto. Entonces, esto es un archivo HTML que, bueno, si no lo conocéis, con Emmet, poniendo este asterisco, nos genera la estructura de archivo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de películas. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer en nuestro archivo, hemos creado esta estructura básica y vamos a añadirle un poquito de CSS. Esto no os preocupéis, pero vamos a añadir un poquito de CSS para que el ejercicio lo veáis correctamente. Entonces, para ello hemos añadido un par de CSS que nos dan un poco de imagen y demás, y un CSS que es el master.css que hemos creado nosotros específicamente para este ejercicio, pero luego revisaremos un poquito, pero realmente, bueno, es un CSS muy sencillo, muy normal, que no tiene cosas muy extrañas. Em, Continuamos y lo que vamos a añadir es añadir los scripts. Para trabajar con Vue, realmente lo único que realmente necesitamos es el script de Vue. Un script esto sería para este ejemplo concreto, con utilizar este Vue.js que hemos sacado de la propia página. Esto ya nos da Vue y luego nosotros para trabajar y poder ver, separarlo en archivos, lo que hemos hecho es, vamos a crear un archivo de JavaScript para trabajar sobre él. A ver si, exacto. Ahí en la carpeta scripts. Muy A ver si podemos sacarlo de aquí. Exacto. Creamos un nuevo archivo y ahí creamos un JavaScript. Perfecto. Y ahora desde el... ¿Sí?
Perfecto. Desde el HTML lo linkamos para poder trabajar con él. Añadimos al HTML el script que hemos creado. Perfecto, perfecto. Bueno, pues con eso ya podríamos empezar a trabajar. Bueno, iba a dividir la pantalla, pero creo que se ve mejor si abrimos de uno en uno, ¿no? Y así lo vemos mejor, más tranquilo. Vale, pues lo siguiente ahora, pues como decía Xavi, ¿no? Ya tenemos un script sobre el que vamos a trabajar y lo que es la parte más básica de nuestro index HTML. Lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a crearnos una etiqueta básica desde la cual decidimos que vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a crear una etiqueta main, ¿vale? Con emmet, bueno, estas son algunas cosas que nos provee el propio editor. Vamos a crear un main con el rol main, por el tema de accesibilidad, y le vamos a asignar un ID. ¿Vale? En este caso lo vamos a llamar root, podríamos aplicarle el nombre que queramos, y le vamos a aplicar una clase movieWrapper, ¿vale? Que nos servirá después para albergar bastantes más cosas dentro. ¿No, Xavi? Sí, no os fijéis mucho en el tema de clases y demás, porque son clases que nosotros le hemos puesto para que se vea bien cuando veamos el ejercicio, así que las clases no son importantes. De aquí lo más importante que tenéis que fijaros es que le hemos dado un ID a este main, que es el ID root, que lo vamos a utilizar enseguida en nuestro JavaScript para lo que es que la aplicación de Vue reconozca dónde tiene que montar la aplicación entera. Entonces, si queréis ya, bueno, lo que podemos hacer es irnos con esto básico, esta estructura básica ya sería el HTML básico para empezar. Ahora lo que podemos hacer, si queréis, es irnos al JavaScript, al fichero script que hemos creado previamente. A ver, perfecto. Y en el archivo de JavaScript podemos inicializar escribiendo bueno, esto varvm en realidad no sería necesario, pero es un estándar que recomiendan en Vue para empezar. Nos puede servir para debuguear después, pero realmente hacemos un new Vue y lo que vamos a hacer es linkar ese ID que hemos creado previamente, lo vamos a linkar a él. No sé si quieres contar algo, José, sobre un poco sobre el new Vue para que aquellos que no lo entiendan bien. Bueno, el new Vue lo que nos permite hacer es crear una instancia, ¿vale? De Vue. Es decir, le estamos diciendo a la propia librería que debe de ejecutarse sobre un elemento que está en el DOM que se llama root. De hecho, si os fijáis, el elemento main que hemos creado antes le hemos asignado un ID root. A partir de ahí es cuando Vue va a empezar a ejecutarse tanto su instancia propia, que sería como el boot, ¿no? El arranque propio, más todos sus componentes, métodos y demás cosas. ¿De acuerdo? Sí, yo solo quería una preguntita que han hecho ahora mismo que creo que es importante resolverla ahora. ¿Puedes ir un segundito al index? Vamos a ver en el index, hemos creado el tag main y hay un role main, ¿vale? En principio main sería suficiente porque por temas de accesibilidad ya le estamos diciendo a nuestro navegador cuál es la parte más importante. En este caso es un ejercicio que quizás no es tan importante que tenga un main porque al final, bueno, sería suficiente, ¿no? Que es el único elemento principal. Pero el role main es importante sobre todo para navegadores antiguos que no implementan esto. En este caso, bueno, es una buena práctica que nosotros hemos puesto aquí, pero main en principio en un navegador actual realmente reconocería y en temas de accesibilidad funcionaría bien. Perdón, era por no cortarlo luego, entonces si queréis ya podemos continuar. Continuamos por el JavaScript, que es lo que hemos hecho, hemos linkado. Realmente ahora ya tendríamos Vue, ya sabría que nuestro elemento root con ID de root sería el que más o menos es el que manda en la aplicación. Vale. Antes hemos comentado también, ¿no? De que una vez que se ejecuta Vue, empieza a ejecutar el ciclo de vida del componente. Si asistimos a la documentación, cosa que ya hemos insistido varias veces que la documentación de Vue está bastante interesante y muy, muy, muy clara, podemos observar que una de las cosas que nos cuenta es el propio ciclo de vida de Vue, tanto del loader y de los componentes. Como podemos observar, se crea una instancia de Vue como tal y hay una serie de hooks que se ejecutan en momentos en concreto. Tenemos before create,
created, en ese caso podemos acceder al componente, pero no podemos acceder al componente en el DOM. Existe un problema con Chrome y es que si hacemos un console log o intentamos ver el valor de this en el before create, él no lo va a mostrar. Pero es un problema que pasa con todos los frameworks porque el valor a this se aplica después, entonces Chrome entiende que ya lo tiene, ¿vale? Entonces, en este caso no podemos acceder al template, puesto que si os fijáis aquí abajo, si tengo un template, se ejecuta después del hook de create y es cuando se compila y se une al árbol DOM de la aplicación, ¿vale? A partir de ahí tendríamos disponible dentro de un objeto una variable $L. $L se refiere al elemento del componente en el árbol DOM al que podemos acceder, podemos hacer una serie de cosas. Vemos que tenemos un evento before mount, otro evento before mounted, unos eventos para cuando se produce una actualización del componente y otros hooks para cuando el componente se va a eliminar, ¿vale? Y tenemos before destroy y destroyed. Dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos engancharnos, como se suele decir, a alguno de los hooks y esto lo podemos hacer en todos los componentes, cosa que es bastante interesante por si queremos hacer una petición haya una inicialización o una serie de cosas que no queremos, por ejemplo, que ocurran cuando el componente ya se ha escrito en el DOM, sino que lo que necesitamos un poco antes, ¿vale? O incluso podemos hacer cosas antes de que se asignen los datos, se empiecen a observar datos del propio componente que iremos viendo ahora cómo se pueden obtener. Vale, pues teniendo eso, seguimos con la carga de Vue para nuestra aplicación, ¿no, Xavi? Sí, yo lo que quería decir, y ahora lo vais a ir viendo, es que, bueno, esto del ciclo de vida lo vamos a ver ahora enseguida, o sea que veremos cómo funciona directamente en este componente. Y otra cosa muy interesante, y para continuar también, es que en Vue estos componentes, que este primero todavía no habéis visto, están muy bien ordenados. Cada lugar tiene una funcionalidad concreta. Y en este caso, en data, que es la siguiente que vamos a crear, vamos a poner aquellas variables o aquellos contenidos que vamos a inicializar con nuestro componente. En este caso vamos a poner un title y le vamos a poner un string, en este caso, pues, bueno, un texto para, bueno, un poco el título que le vamos a dar a nuestra aplicación. Perfecto. Si ahora nos vamos a nuestro HTML, podemos poner la etiqueta ahí. Podemos poner la etiqueta title entre llaves. Perfecto. Y realmente aquí ya hemos hecho un primer componente, el componente padre, el componente de la aplicación. Este title, como por el ID, nuestro Vue ya reconoce cuál es el componente padre, root, title ya mostraría el title de nuestra aplicación. A ver si podemos verlo. Perfecto. Ahí vemos que hemos puesto un title, hay un poco de CSS, como os habíamos comentado para que lo veáis, pero realmente ha hecho el data binding y ya sabe que el title es realmente esa string que nosotros le hemos pasado. Con esto es súper sencillo, obviamente, pero ya vemos un poco la potencia que tenemos y las posibilidades, porque como este le podríamos añadir muchos más datos y realmente la potencia del esto lo vamos a ir viendo conforme avance. Una vez hecho esto, no sé si hay alguna pregunta por ahí. José, preguntan, a ver si lo puedes contestar, si es un binding bidireccional. Vale, como hemos comentado alguna vez, Vue en su primera versión, ya cuando salió por 2014 creo, más o menos, permitía el two-way binding, al igual que se permite en las primeras versiones, bueno, o en la versión 1 de Angular. En este caso no es un two-way binding, de hecho se desaconseja totalmente desde la reescritura del core, es decir, a partir de la versión 2. Ellos creen que los datos deberían de enviarse solo de forma descendente, es decir, de componentes padres a hijos, pero si se van a modificar debería de enviarse un evento o una notificación a los padres. Con lo cual no es un two-way binding y aunque pudiéramos hacerlo no es aconsejable. Eso hay varias
varios artículos y varios sitios en los que se habla. De hecho, los nuevos frameworks y las nuevas librerías que se están utilizando, entre ellos Vue, desaconsejan totalmente el two-way binding. ¿Vale? Hay otra pregunta por aquí que también viene al hilo, que es si los componentes hijos tienen el mismo ciclo de vida. Sí, de hecho, los componentes hijos todos los componentes de Vue tienen el ciclo de vida, ¿vale? Tienen exactamente el mismo ciclo de vida. Puedes unirte o puedes estar escuchando el hook que necesites en cada uno de los componentes, con lo cual eso te permite esa potencia de qué quiero hacer en este componente a lo mejor cuando este componente se cree, ¿no? O se monte, como se suele decir. Una aclaración también sobre el two-way binding. A ver, cuando nos referimos a two-way binding, nos referimos a comunicación entre componentes. Cuando hablamos de reactividad, ¿no? Como se suele hablar con lo que es el DOM, ¿vale? Si yo modifico el title aquí, por ejemplo, y le añado en vez de esto, le podemos escribir, por ejemplo, un hola, ¿vale? El DOM sí reacciona, ¿vale? El DOM reacciona. Son cosas totalmente distintas. El two-way binding se refiere a la información de datos dentro de entre componentes, entiéndase componentes JavaScript, ¿no? Que después se incrustan en un DOM, pero el two-way binding no se refiere al cambio al hecho de las vistas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, del template. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos si queréis. A ver, Perdón, Miguel. La comunicación de datos. ¿Sí? ¿Que todos Ahora los datos que del componente se van a la vista? ¿Todos los datos del componente se van a la vista? No, o sea, no todos los datos, no tenemos por qué publicar todos los datos del componente. Si es bien es cierto que los componentes tienen, como vemos aquí en el Bootstrap, los componentes exactamente tienen datos internos, esos datos están ahí y si los queremos los podemos utilizar, automáticamente se publican. lo bueno de esto, cuando estás visualizando la vista, pues están directamente enganchados muy bindeados, ¿no? A toda la vista. Están bindeando, pero claro, la aclaración era esa, de cuando hablamos de two-way binding no hablamos respecto al DOM o a la vista, hablamos de comunicación entre componentes. Véase en el caso de Angular, por ejemplo, que el two-way binding se aplicaba con el símbolo igual, por ejemplo. Sí, yo lo que veréis ahora en un momentito respecto a esto que preguntabas es que no todos o sea, vamos a tener todos los datos que queramos disponibles, pero a veces no los vamos a utilizar para la vista, los podemos utilizar para hacer otras operaciones y luego mostrar otras cosas en la vista. Entonces, en el data lo que hacemos es inicializar todos estas variables o estos objetos, lo que necesitemos, luego los vamos a trabajar con ellos y luego a la vista le pasaremos lo que nosotros queramos pasarle y podremos trabajar con ello. O sea, que realmente lo único que hacemos ahora es, en este caso era para mostrar lo que era el binding de este dato, pero ahora enseguida veremos cómo hacemos otra cosa que vamos a utilizar después de una operación. Sí, de hecho incluso os enseñaremos otra aplicación de ejemplo que tenemos, la que, como dice Xavi, veréis que con los componentes tenemos datos, propiedades, incluso podemos tener propiedades computadas, ¿no? Que se llaman, que iremos viendo a lo largo del curso y de hecho las utilizaremos, ¿no? Porque tienen bastante potencia y se pueden aplicar bastante en muchísimas cosas. ¿Vale? Bueno, podemos continuar. Para continuar podemos, ya que estábamos hablando de componentes hijos, podemos crear el componente hijo ya. Ya hemos creado un componente muy sencillito padre, vamos a crear un componente hijo. El componente le vamos a llamar movie. Entonces, para ello, pues, en este caso la sintaxis de los hijos es un poco diferente. Como veis, tenemos que decir primero el componente y movie, lo que veis ahí escrito, realmente va a ser el tag que va a tener nuestro componente. Y luego dentro de ese componente lo que vamos a decirle es algo que no habíamos usado hasta ahora, que es un template, ¿vale? En este caso el template, lo que vamos a decir, como hemos hecho anteriormente, este es el caso concreto de esta aplicación, luego veremos que hay otras maneras de hacerlo, pero le vamos a decir también un ID sobre el que vamos a aplicar ese componente, donde va a suceder, ahora enseguida lo veréis. Entonces ahora si nos vamos al HTML, realmente ese template que hemos creado previamente lo vamos a crear aquí. Aquí lo vamos a crear con un script tipo xtemplate. Luego se podría utilizar también, realmente en Vue se utiliza también template de HTML5, pero bueno, en esta aplicación y para evitarnos problemas, realmente es más cómodo usar el script tipo xtemplate. Sí, de hecho, hay tres formas de utilizar los templates en Vue, ¿no, Xavi? Tenemos la opción del script con el type xtemplate, que bueno, como decía Xavi, se aconseja para aplicaciones pequeñas, ¿no? Porque puede
puede producir un HTML muy largo. Otra opción es utilizando la etiqueta template de HTML5 y utilizándolo de forma externa. Y otra opción es, aquí donde vemos la clave template, podemos utilizar una cadena añadiendo pues el HTML ahí, muy parecido a lo que es JSX, ¿no? De hecho, Vue tiene un tipo de fichero .view también, que veremos un poco más hacia adelante, en el que nos permite hacer otra serie de cosas con los templates y de hecho es lo aconsejable para aplicaciones grandes, ¿vale? Pero tenemos esas tres opciones, siendo preferible la utilización de una cadena de texto dentro de la clave template, pero bueno, en este caso como una aplicación muy pequeña, ¿no? Creo que nos cubre bastante lo que necesitamos, ¿no, Xavi? Sí, a muchos es que cuando vemos este template con un string metido realmente nos produce un poco de picor. Entonces, una cosa que nos gusta mucho de Vue es cómo separa las responsabilidades, ¿no? Y por un lado vamos a tener, aunque va a ser un poco mágico para nosotros, pero realmente sí que vamos a tener una separación entre HTML, CSS y JavaScript, lo que es estructura, estilos y funcionalidad o comportamientos, que van a ser muy claros, ¿no? Aunque eso no nos impide que si nosotros queremos escribir en un string, realmente podríamos escribirlo en el template del string. Nosotros por diferenciarlo, por separarlo y porque veáis que hay otra manera de hacerlo, lo hemos metido en este script. Pero vamos, que sí, habría tres maneras y cuando veamos cómo es una aplicación con el CLI montada, realmente vamos a ver que funciona de una manera diferente, pero que realmente va a ser para nosotros, va a ser agnóstico para nosotros y realmente vamos a separar muy bien esos tres comportamientos, que yo creo que, bueno, a mí personalmente me parece que es importante y me facilita mucho el trabajo. Bueno, si queréis, en este template que hemos creado en el hijo, lo podríamos ponerle tenemos aquí como todo el HTML y demás. Si queréis lo ponemos, lo vamos a mirar muy por encima, pero para que entendáis un poco cómo está construido. Bueno, aquí vemos varias cosas, no nos asustemos todavía, pero bueno, algunas cosas que podemos empezar viendo, este VIF. Este VIF lo que va a hacer es validar si la sentencia que viene a continuación es válida o no. En este caso, nuestro API, como nos devuelve de vez en cuando, si no hay un póster, nos va a devolver un string que pone NA, es una manera un poco extraña, pero bueno, es el caso de este API. Luego tenemos algunos dos puntos src, por ejemplo, que realmente lo que va a hacer es, cuando tiene estos dos puntos, que es un shorthand, realmente lo que nos está un poco diciendo es que Vue va a mirar cuál es la propiedad ahí dentro, la va a pasar por su validador y la va a transformar en un src, en el atributo HTML src, con el valor que le devuelva lo que espera aquí. En este caso sería selectedMovie. La ruta del póster y nos devolvería una ruta, una imagen en este caso. Por otro lado tenemos lo que hemos visto ya, el binding de los valores que nos devolverá el API. Ahora veremos cómo lo hace, ¿no? Y no sé si hay algo más por aquí que revisar. Bueno, la transición, esto es una cosa como Vue gestiona las transiciones. Luego lo veremos. No es muy importante ahora, lo veremos con el CSS tranquilamente, pero bueno, esto es una manera que tiene Vue de hacer transiciones y engancharse a nuestro CSS desde el template directamente. Entonces, una vez hecho esto, yo creo que podríamos pasar a ver esto que ha comentado José, el ciclo de vida. Si quieres, lo cuentas. Sí, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, de obtener datos, ¿no?, de películas, ¿no? Bueno, pues para eso necesitamos tener esos datos de un servicio externo. En nuestro caso, bueno, hay varios servicios externos de películas, ¿no? Hemos decidido utilizar uno muy concreto que se llama OMDB. Y en este caso, si lo pensamos bien, nosotros no queremos que se cargue el componente y una vez que esté cargado el componente, hagamos la petición y el usuario tenga que esperar y demás, ¿no? Ya que tenemos distintos hooks a los que poder unirnos, pues podríamos utilizarlo y aprovecharlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestro caso, como es una aplicación muy pequeña y como bien ha comentado Xavi, nuestro componente Movie, lo que queremos hacer es que muestre ya los datos, vamos a hacer que sea el Bootstrap, lo que es el lanzador de Vue, el que obtenga esos datos, ¿vale? Entonces, pues vamos a utilizar el método mounted, ¿vale? Es decir, le estamos diciendo a Vue cuando el componente esté montado. ¿Qué significaba montado, no? Por si existen dudas. Hemos visto antes aquí que tenemos
se ejecuta el componente, se añaden, bueno, una serie de eventos y se enganchan una serie de cosas, ¿vale? Y el mounted es el evento justamente que ocurre después de compilarse el template y de asignar el valor a $L. Podríamos hacer la aplicación para la API también perfectamente en beforeMount, por ejemplo. ¿Por qué no podríamos hacerlo en beforeMount, por ejemplo? Porque es que ahí todavía no tengo acceso a mis datos. Es decir, yo tengo, eso es lo que me devuelve esa API, yo lo tengo que almacenar en algún sitio para enviárselo al hijo. Pues, si bien aquí ya me está especificando que yo no tengo, que en el before create no tengo acceso a los datos todavía, no tiene sentido que yo haga ahí una petición Ajax o a un servicio externo. ¿Vale? Bien, pues vamos a unirnos, vamos a hacer código también, vamos a intentar hacer código un poco limpio. Entonces vamos a crearnos, vamos a llamar a una función que se llame search movie, por ejemplo, y que busque una película en concreto. Pues, por ejemplo, bueno, ya lo iremos viendo. Eso ahora mismo no es importante. Y nos vamos a crear un método, ¿vale? Que sea el propio, que haga la búsqueda. ¿Cómo lo vamos a crear, Choi? Bueno, quería decirle que la gente vaya a pensar en alguna película, ¿eh? Y así luego lo intentamos a ver si sale. Eh, Tenemos varios problemas por ahí. Nada, bueno, lo que vamos a hacer, como os decía antes, en Vue, una cosa que a mí personalmente me gusta mucho es que está todo muy ordenado. En este caso, el mounted, que es en el ciclo de vida, le hemos dicho que llame a una función y tenemos un espacio reservado para nuestras funciones, ¿no? Que se llama methods. En methods es donde vamos a hacer nosotros todas las funciones que necesitemos. Habrá más, pero realmente es ahí. Si quieres, José, puedes ir creando los métodos. Nuestro método searchMovie, que es el que hemos visto. Perfecto. Dentro de methods, ahí es donde almacenamos los métodos. Por aquí dicen que matrix. Bueno, lo vamos a ver aquí. Sí. Y dentro de aquí recibimos una película y haremos el fetch. Que si quieres explicar un poquito el fetch, José, a ver si lo entienden. Para lo que Sí, bueno, ¿Perdón? Nada, para la gente que no lo conozca bien. Vale, fetch, bueno, antes, ¿no? Hacíamos peticiones mediante Ajax, ¿no? Mediante un objeto Ajax cuando utilizamos jQuery o hacíamos peticiones con el objeto XHR request, ¿vale? Eso tenía una serie de configuraciones, iba bastante bien y demás. Bueno, pues con la evolución de JavaScript surgió otra funcionalidad que era fetch. Fetch ya de por sí nos evita tener que configurar bastantes cosas como solía ocurrir con el objeto XHR y además tiene un punto bastante interesante y es que ya de por sí trabaja con promesas. Si os fijáis aquí en el código hacemos una petición fetch a una ruta en la que le concatenamos la película que queremos ver, que queremos usar. Perdón. Y lo que hacemos es, bueno, pues esa nos devuelve un JSON, el cual transformamos como tal y lo volvemos a utilizar. Esos son promesas al fin y al cabo. Entonces, con el caso del objeto de XHR, no tenemos que hacer promesa, ¿no? Tenemos que hacer algún truco, ¿no? Como hacer un wrapper o encerrarlo dentro de una promesa propia y demás, pero Fetch ya nos proviene de eso. ¿Qué ocurre en este caso? Pues no tenemos que estar gestionando ahora la casuística de si, claro, ahora nos devuelve un status 404, nos devuelve un 500, ya es con eso, con las promesas se soluciona. Si devuelve un error, no obtendríamos el catch, por ejemplo, y si todo va correctamente, pues entraría en el den y podríamos ir concatenando más funciones. Como veis, en este caso, al final, realmente nos devuelve un JSON que vamos a almacenar en la variable selectedMovie. Esta variable selectedMovie, que la queremos linkar con nuestro template y pasársela al hijo, la tenemos que inicializar en el data exacto, y va a ser, al final, un objeto vacío, que luego rellenaremos con el resultado de la promesa que recibimos después de hacer el fetch en el método. Es decir, para que recapitulemos muy rápidamente, iniciamos nuestro componente, en el root, en el elemento con id root, le pasamos algo de datos
Luego en el mounted vamos a llamar a un método que hemos definido en methods. Ese método hará un fetch que rellenará una de las variables que teníamos ahí, que es un objeto. Al final nos lo rellena con un JSON. Y ese ya está disponible en nuestro template. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, José, preguntan, ¿qué es el bind this? Vale, esto... Perdón, ando un poco maluquillo. A ver, ¿qué ocurriría en este caso? Si una pregunta al azar, si yo no utilizo el bind aquí. En el caso de las promesas, ¿vale? El contexto, es decir, el scope de la función es la de la propia promesa. Es decir, en esta función, su propio this es el del den. ¿Qué ocurre cuando yo quiero acceder aquí al componente en cuestión? Yo no necesito, a mí no me sirve que el this sea el de la promesa. Yo necesito que el this sea el propio del componente. En este caso, nuestro componente view, ¿vale? O nuestro bootstrap in the view. Pues aquí lo que le estamos diciendo es que el contexto que debe de aplicar a esta función es this. Claro, podéis decir, bueno, ¿qué this es este de aquí fuera? El contexto de este this de aquí fuera, al estar fuera de la propia función que vemos aquí, este this equivale al scope superior, que en este caso es el propio del componente o del bootstrap que tenemos aquí. ¿Vale? Estamos asignando lo que es eso, el scope de la aplicación, con lo cual ya desde dentro de la función, el this no es la función en sí, ni la promesa, sino que es el padre superior, que en este caso es nuestro bootstrap. Yo creo que el DIS ha dado más problemas en el mundo que nada. O sea, nadie ha acabado de entender el DIS. Hay artículos y artículos para explicar el DIS y todavía se sigue sufriendo. Continuamos, entonces ya tenemos Selected Movie, realmente lo hemos rellenado cuando se ejecuta la función y ahora está disponible dentro de nuestro template. Ahora lo que vamos a hacer con este DIS, si nos vamos al HTML, realmente lo que vamos a hacer es pasar de este DIS a la película. Eso quiere decir que en un caso en el que recibimos un JSON muy grande, podríamos luego gestionarlo mediante otros componentes. Realmente aquí lo que vamos a hacer es que el componente hijo que hemos creado previamente, a ver si podemos ir al JavaScript un segundo y vemos el componente hijo que hemos creado. Hemos creado un componente movie que significa, recuerdo, que movie va a ser el tag con el que vamos a poder trabajar ahora que hemos creado un nuevo componente de view que va a ser movie. Entonces ahora en el HTML ya podemos usar movie. Si vamos a HTML ahora, ya podemos escribir movie, realmente, debajo de title podemos poner aquí movie, sería el tag movie, y realmente ahora lo que le podemos es pasarle, exacto, movie, lo abrimos y lo cerramos, y le vamos a pasar un atributo que se llamará selected movie, que esto ahora veremos cómo lo recibe el hijo va a recibir algo que se llama Selected Movie y aquí le pasaremos Selected Movie, que es la que teníamos previamente, la que hemos recibido en el padre. Recapitulamos muy rápido, el hijo va a recibir hemos creado un tag Selected Movie, o sea, estamos bindeando esta propiedad con el objeto que hemos creado previamente en el padre que nos traía el JSON que hemos visto. Vamos a ver cómo lo recibe el hijo. Para que el hijo sea consciente de que ha recibido una película, realmente aquí tenemos de nuevo un nuevo apartado que se llama props. Props son aquellas cosas que puede recibir nuestro componente. Y en props le vamos a decir que aquí ha recibido una selected movie. Notad la diferencia que en el HTML lo estamos haciendo mediante un guión y en este caso en las props las vamos a recibir mediante camel case, que es la manera de hacerlo en JavaScript. Con esto ahora mismo el hijo habría recibido ya la película. Y realmente yo creo que un poquito sería... Con esto realmente acabamos de decirle al hijo que reciba la película y si vemos el template de HTML del hijo, aquí ya sabe que tiene una película, Selected Movie, y todos los datos que vienen en el JSON, que ahora veremos cómo son los datos que le llegan y lo veremos directamente en lo que es el HTML en el navegador. Si quieres, mostramos ya un poco el resultado y luego veremos un poco más en detalle. Bueno, vamos a hacerlo un poquito bien, ¿no? Vamos a ponerle también un H1, ¿no? También una cosa es que estemos hablando también de librerías y temas de JavaScript, pero bueno, el HTML quizás es muy importante también, que hace un buen marcado y semántico, ¿no, Xavi? Tú que sabes más de esto que yo. Dímelo a mí, se me ha pasado.
Vale, pues vamos a probarlo y si Ay, no... que no hemos puesto el nombre de la peli. Ah, es verdad. Vamos a poner Matrix, que nos habían dicho. Matrix. A ver qué pasa. Nos la estamos jugando un poco, ¿eh? Muchas gracias, Iván. Pues mira, en este caso es Matrix, perfecto, pero no nos... Pues debe ser una película del 93, no sé, pero nos ha venido sin cartel, nos ha venido sin foto. Vamos a probar otra prueba con la que sabíamos ya que funcionaba. A ver qué pasa aquí. Bueno, perfecto. Por lo menos lo vemos entero lo que tiene, ¿no? En Indiana hemos hecho, en efecto, nos viene en este caso una imagen de la película, título, la, la trama de la película y una serie de datos que bueno, se visualizan de la manera que habíamos hecho mediante el CSS. Si a alguien se ocurre otra película la podemos probar, si no, prueba alguna de las que nos gustan a nosotros, que demostremos que somos cinéfilos. Voy a probar una, ¿vale? Que espero que os suene. A ver con qué No nos sé qué te viene, sorprende. no sé qué te viene. Shark... Sharknado. Te sobra esa A, Uy, Sharknado. Sharknado. Efectivamente, yo soy más cinéfilo. Sí. ¿Vale? Vemos que obtiene los datos. De hecho, si miramos lo que es el inspector de elementos, ¿no? En este caso de Google Chrome, del navegador que más utilicemos, vemos que aquí se hace la petición, ¿vale? Se hace la petición a OMDB API buscando un título que se llame Sharknado y que los datos que nos devuelve son estos de aquí, que son concretamente los que estamos utilizando dentro de nuestro componente, haciendo un binding para que se muestre, pues, en este caso, pues, género, año, director, actores, etcétera. ¿Vale? Si queréis podemos probar otra. ¿Cuál probamos? Bueno, no tenemos aquí muchas. Si quieres, lo que podemos hacer ahora, mientras tanto se las piensan, es ver un poquito el CSS cómo funciona, esa animación que teníamos previamente. Torrente. Vale, sabéis que Torrente viene sin póster, pero bueno, para que os hagáis una idea. Bueno, esta es una versión italiana, parece. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona el CSS. Si queréis, volvemos al HTML. Aquí, perfecto. Y en el HTML teníamos una transición que se llamaba Slide Fade. Para ver cómo funcionan estas transiciones, realmente lo que hace transición, ya lo veremos más en detalle durante el curso para ver que tiene muchas más posibilidades, pero realmente aquí una transición realmente lo que está haciendo es el elemento que envuelve le va a aplicar un CSS que nos recordará un poquito a Angular, a los que lo conozcamos, Angular 1, que realmente le va a aplicar un CSS que si vamos al CSS, échale un ojo al CSS, vamos a explicar un poco cómo funciona. Realmente lo que está haciendo es al slide fade, que es el que hemos nombrado aquí. A ver, podemos poner el CSS y lo vemos. Perfecto, baja un poquito. Exacto. Slide fade, bueno, aquí slide right era para otro ejemplo, pero slide fade le va a añadir un enter cuando se inicia, enter active, leave active cuando se va y leave to. De manera que durante unos segundos le va a aplicar estas clases, de manera que podemos engancharnos como si fuera el ciclo de vida del componente durante la creación y durante la salida para engancharnos a este componente y añadirle clases de CSS y con ella hacer transiciones. Y ahí podemos hacer las transiciones que queramos, las que se nos ocurran. En este caso, en lo que es el archivo de HTML, no sé si podemos recargarlo, el HTML, y ver un poquito la transición que hace. No sé si se aprecia porque es muy pequeñita. A ver, vamos a poner... Sí, Sharknado. Bueno, no se aprecia mucho. Dale otra vez, a ver. Se ve muy despacio. Podemos añadirle más tiempo si quieres. Bueno, al final simplemente hace una pequeña transición de aparición, pero bueno, lo que sabemos, ya lo veremos con más detalle y haremos alguna animación más compleja, pero realmente es una transición pequeñita de entrada, bueno, para darle un pequeño toque cuando aparece la película. Yo creo que con esto más o menos se ha visto un poco todo lo que es el componente. No sé si quieres añadir algo, José, a esto o pasamos a otra. No, yo creo que, bueno, como habéis visto, es un componente, es una aplicación relativamente bastante sencilla, ¿no?
eso, el tema del script, el tema del transition, como ha comentado Xavi. Veis que hace el tema del binding para comunicarlo con los datos del componente y mostrarlo dentro de lo que es el template bastante fácil. Y bueno, iréis, como ha comentado Xavi antes, veréis cosas un poco extrañas como el VIF y el tema de los dos puntos, que lo iremos viendo a lo largo del curso. Nos ¿Vale? preguntan que si vamos a subir el código a Escuela IT. Sí, en cuanto terminemos la clase o en estos días subiremos el código para que veáis los ejemplos. Entonces, si queréis ahora lo que podemos hacer es pasar rápidamente por una aplicación del mismo estilo pero más compleja. Es el mismo formato pero un pelín más compleja. A ver si podemos ponerla y veis un ejemplo parecido pero con un poquito más de, bueno, un poquito más de complejidad y alguna cosilla más que podemos mirar así. Exacto, esta es. A ver, ¿quieres explicarlo un poquito, José? Vale, en este caso, pues bueno, si os fijáis, vamos a utilizar lo mismo. En este caso vamos a utilizar también una versión, una librería Axios, que también la explicaremos a lo largo del curso, pero lo que nos sirve es un wrapper para hacer peticiones a servicios externos. ¿Vale? Tenemos View en su versión 2.2.6 y en este caso tenemos tres componentes. Un componente Weather, un componente Search, un componente Forecast y nuestro index, que sería nuestro bootstrapping, ¿no? Donde lanzamos View. Así de forma rápida, ¿no? Tenemos un CSS y demás. Y tenemos nuestro bootstrapping. Nuestro bootstrapping lo que hacemos es, tenemos unos datos, que en este caso lo que tenemos es la ruta o el servicio externo al que queremos atacar y la extensión de un fichero que nos va a hacer falta un poco más adelante por características de Underground, que es el servicio externo que utilizamos para obtener el tiempo, ¿no? La previsión del tiempo. ¿Qué ocurre? Si miramos el index HTML, vemos que en este caso lo que tenemos es que se carga un componente weather y tenemos un v-bind 2.endpoint. Lo que es la abreviatura de esto sería lo que comentaba Xavi antes del 2 puntos endpoint. Es decir, esto podremos utilizarlo así exactamente y Vue lo entiende perfectamente, ¿vale? Es cuestión de gusto, queremos que vierais las dos opciones, lo veremos más adelante, ¿vale? Le estamos pasando un componente weather. Este componente weather, en este caso, lo que es el DOM, lo hemos metido como una cadena dentro de la clave del propio componente template, ¿vale? Tenemos una serie de datos que inicializamos a vacío y unas propiedades que vienen desde arriba. Y en este caso, en estas propiedades, queríamos definirle y probar el tema del tipado, ¿no? Podemos decirle que la propiedad que nos llega, en este caso endpoint, tiene que ser de tipo objeto y que es obligatoria. Es decir, este componente va a dar un error si esta propiedad no llega cuando se cargue el componente. Hemos definido una serie de métodos, un reset para volver los datos a su estado normal y una función onSearch que lo que hace es que se ejecuta, ¿no? Y hace una petición externa al servicio en concreto y bueno, por características del propio servicio, obtiene unos datos. Veis que aquí está el bind, exactamente lo mismo de antes. Como comenté, el this dentro de una promesa es la propia promesa, pero nosotros queremos acceder al componente, no a la promesa, con lo cual cambiamos su scope. Y bueno, hacemos una serie de cambios, ¿vale? Ese método onSearch lo que va a hacer es, se va a ejecutar aquí dentro de un componente search, ¿vale? Y este v1 que veis es un poco característico y lo que hace es que cuando se emite un evento que se llame search, ejecuta el método onSearch de este propio componente, ¿vale? Vemos que tenemos un vIF también, ¿no? Por una serie de características, un vElse, ¿vale? En el caso de que no se cumpla la condición del vIF, tenemos el vElse. Y bueno, tenemos otro componente forecast, al que le asignamos un click.prevent. Son cosas curiosas, ¿vale? Y que ya iremos viendo más adelante. Y bueno, tenemos el componente search, que es un formulario que tiene un input y un model, que ya lo iremos viendo, es un poco parecido al de Angular, ¿vale? Un método onSubmit cuando se hace submit del propio formulario, que emite un evento hacia arriba, ¿no? Con lo que ha escrito el usuario. Y el método forecast, que lo que hace es, pues bueno, pintar la previsión de un lugar, ¿no? Con una serie de características, con la temperatura, de qué lugar es, el día, el mes y demás. Si lo probamos ahora, veremos
Em, mm, mm. Veremos que lo que nos sale, la primera opción que nos sale, pues es escribir una ciudad, ¿vale? Pues vamos a probar algo fácil por ahora. Vamos a poner Madrid. Y pensando en una ciudad y así la probamos también. Hoy estamos jugándonosla aquí en directo. Pues si probamos Madrid, ¿vale? Pues se hace, como he comentado, se hace la petición, no sé qué, el componente search emite un evento que lo escucha, no sé qué, y aquí tenemos los datos que nos devuelve, ¿vale? Pues bueno, tenemos suerte porque hasta el sábado se espera buen tiempo. Y además buenas temperaturas encima. Podemos buscar otra ciudad si queréis, si alguien nos comenta alguna, por ejemplo, podemos buscar Cádiz, que es de donde yo soy. Si buscamos Cádiz, pues nos devuelve la previsión para Cádiz, ¿vale? Puede parecer, al igual que en el otro caso, que en la otra aplicación de las películas, pues bueno, si miramos Network, ¿vale? Y buscamos, por ejemplo, Valencia, ¿veis? Aquí nos devuelve una serie de datos, la petición, que son los que nosotros utilizamos para pintar y para enseñaros toda esa información, ¿vale? Es una aplicación un poco más complicada, pero también se muestran otras formas de trabajar con Vue, ¿no, Xavi? Sí, un poco lo que estamos viendo que es que se pueden llegar a hacer en muy poquito tiempo y muy sencillo y muy fácil empezar, de manera que se pueden llegar a hacer algunas aplicaciones más curiosas como es este caso, pero como veis también en este caso empieza a hacerse un poco pesado. Tenemos mucho código, se nos va mezclando, realmente aunque quisiéramos sacar el HTML y ponerlo como templates, empezaría a crecer demasiado el HTML, entonces realmente trabajar con Vue es muy cómodo, es muy rápido, es muy sencillo empezar y se entiende muy bien. Y como habéis visto, luego veremos que todo tiene un poco más por dentro y que puede llegar a complicarse mucho más. Pero no se podría hacer una aplicación muy grande, no podría escalar estas aplicaciones si siempre estamos tirando de este tipo de componentes, ¿no? Empieza a ser muy complejo. Entonces, para ello vamos a necesitar algún tipo de arquitectura. Entonces, para eso llega Vue, que han creado directamente un CLI que nos va a ayudar a crear estructuras para proyectos más complejos. En este caso, el CLI nos va a dar muchas opciones, desde proyectos extremadamente simples, que también nos lo deja crear el CLI, como el caso que hemos visto ahora, nos dejaría crear una versión muy simple para empezar a trabajar así, o nos puede llegar a crear proyectos bastante complejos que ya están hechos con otras tecnologías como Webpack, que para los que no lo conozcan vamos a hacer una revisión también. Y si os parece, vamos a empezar, no sé, José, si quieres, vamos explicando cómo funciona el CLI y cómo hay que hacer para instalarlo. Vale. Como has comentado alguna vez, la Vue tiene muchísimos plugins, la comunidad está siempre a tope y hay ciertas librerías, ciertos plugins que se desarrollan dentro de lo que es, digamos, el equipo de Vue, ¿vale? Entre ellos es el propio CLI. El propio CLI lo tenéis publicado en GitHub, ¿no? Bueno, configurar, ellos definen, lo llaman unos templates, ¿no? Y es dependiendo del automatizador de tareas que quieras utilizar, puedes utilizar un template u otro. Y mira, si bajamos en la documentación, veremos que ahora mismo mantienen una serie de templates, ¿no? Que es uno Webpack, que es como digamos el más completo de todo, que incluye temas de testing, linting, temas de CSS, preprocesadores y demás. Tenemos el Webpack simple, ¿no? Que es un poco más pequeño. Podemos trabajar con Browserify, que es otra forma de trabajar con ECMAScript y demás. Tenemos la opción simple de Browserify y tenemos la opción más simple de todas, que es poder trabajar con Vue desde una configuración mínima. Si queréis podemos probar la configuración mínima de Vue para que veáis lo que crea, ¿vale? Entonces para ello, bueno, la instalación de esto es muy simple. Teniendo npm, pues tenemos que hacer un npm install-g del CLI, de Vue CLI. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Entonces esto se nos instala a nivel global de nuestro ordenador, ¿vale?
Para los que no lo tengáis, instalar Node es muy sencillo, incluso en equipos Windows que sería un pelín más complicado, pero realmente lo han simplificado mucho y tenéis directamente una terminal, o sea que realmente es muy sencillo instalar Node y tener una versión, realmente con una versión estable, la última versión estable funcionaría perfectamente. Simplemente una aclaración. Continuamos. Vale, pues teniendo instalado nuestro CLI, pues tendríamos acceso a él desde haciendo view help, ¿vale? Tenemos todas las opciones. Vale, pues vamos a crearnos otra carpeta, otro directorio nuevo, que sea curse CLI, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a crear ahí vamos a utilizar ahí nuestro CLI, el CLI de Vue, ¿vale? Pues lo que hacemos es un Vue init, tenemos que especificar en este caso el template que queremos utilizar, vamos a probar con el simple, ¿vale? Y como siguiente parámetro podríamos especificar el nombre del proyecto. En este caso, como queremos generarlo dentro del directorio que hemos creado, pues no ponemos nada. Si quisiéramos añadirlo, nuestro proyecto se llamara, por ejemplo, películas, podríamos hacer aquí, y él nos va a crear un directorio de películas donde dentro va a generar todos los ficheros. Vale. Vamos a ejecutar Vue Unit simple. Nos va a realizar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿desea generar el proyecto en el directorio actual? Vamos a decirle que sí, ¿vale? Se va a descargar una serie de cosas y nos va a preguntar, pues, bueno, una serie de características, ¿no? Como nombre, por defecto vamos a coger el que tiene, autor, bueno, pues ese soy yo, ¿vale? Y ya nos lo ha generado. Es bastante rápido. Vamos a ver ahora, qué es lo que tiene, ¿no? Recuerda un poco, para los que lo conozcan, recuerda un poco a Yeoman, ¿no? Que recuerda que empezaba dándote una serie de preguntas que podías como medio configurar y en función de eso te generaba un scaffolding para tu proyecto. Pues yo creo que un poco de ahí viene la inspiración, ¿no? Entonces, en función del que elijamos, nos va a hacer preguntas más o menos complejas, pero siempre nos hace algunas preguntas que bueno, va a preparar el proyecto un poco para nosotros. Sí, efectivamente recuerda mucho a... Y de hecho, bueno, como vamos a trabajar con otro template, pues, bueno, iréis viendo ahora la serie de preguntas que nos hace y son bastante fáciles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Si abrimos el directorio en Atom, pues lo que tenemos concretamente es un index.html. Qué raro, ¿no? Si tenemos un CLI, ¿por qué nos crea el index.html? Bueno, vamos a ver en el terminal que tenemos, es un index.html también. Recordaros que hemos seleccionado el simple, ¿vale? En este caso, el simple lo que nos da es exactamente lo mismo que hemos utilizado nosotros. Él entiende que el template simple es para una aplicación bastante pequeña con la cual no tiene sentido añadir un automatizador de tareas y otra serie de cosas que veremos más adelante. Entonces, lo que nos ofrece es un index.html exactamente igual que las dos aplicaciones que hemos visto antes, que hemos presentado como Movies y Weather. De hecho, más simple todavía que la nuestra, ¿eh? Ahí lleva razón. Vale, pues como este no es el caso y os comentamos que haríamos el desarrollo de una aplicación a lo largo del curso y íbamos haciendo que creciera, pues esta solución no nos vale. Vamos ahora a irnos, vamos a utilizar otro template distinto. Vamos a borrar ese index que nos ha creado. Uy, perdón. Estas son las cosas del directo. ¿Vale? Tenemos el directorio vacío y vamos a instalar ahora otro template. En este caso vamos a utilizar Webpack, ¿vale? Es el tool o la herramienta más utilizada ahora mismo a nivel de CLI ahora y nos parece bastante potente. De hecho, la configuración que ofrece el template es muy potente y vamos a instalarla. El proceso de instalación veréis que es muy parecido al que hemos hecho antes con el simple. Lo ejecutamos, vemos que nos vuelve a preguntar exactamente lo mismo de antes. Si queremos el directorio actual, le decimos que sí, empieza a descargarse el template y ahora nos pregunta, bueno, pues nombre del proyecto, vamos a mantener el mismo que tenemos ahí que nos ofrece, una descripción de proyecto, pues My Movie App with CLI, por ejemplo, autor, vale, ese soy yo, nos ofrece cómo queremos utilizar Vue, ¿vale? Existen dos opciones, que es el runtime más el compiler y después el runtime only.
Mi consejo es que siempre utilicéis el Runtime Compiler. ¿Por qué? Si volvemos a la documentación, como os explicamos, como hablamos en su momento, aquí incluso nos explican por qué uno u otro, ¿vale? En el caso del Runtime más compiler lo bueno que tenemos es que nos permite utilizar los ficheros .view. Ficheros.view son ficheros parecidos a los JSX, ¿no? Como existen en otras librerías, y que nos permiten definir un componente con su propio HTML y CSS dentro de un propio fichero. ¿De acuerdo? Hay otra serie de cosas que nos ofrece, ¿vale? Pero en el caso del Runtime más compiler, lo que nos instala por dentro es ViewLoader. ViewLoader es un plugin para Webpack y es propio de Vue también. Y si vamos bajando, si vamos leyendo la documentación, lo que nos ofrece, lo primero que nos enseñan es un ejemplo. Es un ejemplo en el que tenemos un componente que se llama example, ¿no? Y que lo que tiene es, pues, define su template, su propio script, su propio JavaScript para el componente, junto con la definición del componente y sus propios estilos, ¿vale? Pues vamos a utilizar esto, ya que Webpack se encargue del resto, pero nos parece una opción bastante interesante. Para los que no conozcan Webpack o no hayan trabajado con él, o no hayan trabajado con algún Gulp o con Grunt en algún caso, o no lo conozcan mucho, realmente nos facilita Webpack, a pesar de que ya veréis que tiene un poco de complejidad y que por eso vamos a visitarlo un poco para que se pueda leer un poquito por encima, pero Webpack es bastante complicado de leer a primeras. Entonces, pero realmente sí que nos va a dar muchas ventajas. Yo recuerdo, y seguramente sigue pasando, cuando nosotros queremos empezar a trabajar con muchos ficheros y queremos separar todo en muchos ficheros pequeños para poder tener mejor control de nuestro proyecto y que crezca de una manera más controlada, realmente lo que hacemos es separar en ficheritos pequeños. En este caso Webpack, bueno, tenemos varias opciones allí. Nosotros podemos hacer que nuestro HTML cargue todos esos ficheros, pero tenemos varias desventajas. La primera y más obvia es que tenemos que saber el orden en el que tenemos que ir poniéndolos y realmente puede ser complicado de gestionar un orden de muchos ficheros de CSS o tal. Y por otro lado, con Webpack nos va a facilitar mucho que él va a compilar todos esos ficheros y nos va a ofrecer un fichero dentro del HTML, uno solo, evitándonos varias llamadas al servidor. Vamos a ir viendo un poquito Webpack si quieres. Sí, bueno, vamos a terminar de instalarlo, ¿vale? Seleccionamos la opción de Runtime más Compiler, que es, como hemos hablado, nos parece la más interesante. Nos pregunta si queremos instalar el plugin de ViewRouter. ViewRouter nos sirve para gestionar rutas dentro de nuestra Single Page Application, ¿no? Nuestra aplicación de front. En este caso, por ahora, le vamos a decir que no, puesto que no lo vamos a utilizar por ahora. Más adelante en el curso lo utilizaremos y lo vamos a utilizar bastante, además. Nos pregunta si queremos hacer linting de código. El linting de código lo que nos permite es definir una serie de reglas, ¿vale? Para que si hay varias personas que trabajan dentro del mismo proyecto, se espera que el estilo de código sea muy parecido. Entonces, un linter nos permite comprobar mediante reglas esa calidad, ese estilo de código. Nosotros le vamos a decir que sí, ¿vale? Nos ofrece una serie de alternativas. Vamos a utilizar la forma estándar, ¿no? Unas reglas, ¿no? Que se definieron, un chico ha definido, una persona ha definido como estándar de JavaScript basándose en lo que es el estándar. Vamos a decirle que sí vamos a querer test unitario, ¿vale? Porque más adelante en nuestra aplicación, como iremos haciendo, creciéndola y demás, de hecho hablaremos de test unitario durante el curso y demás, pues vamos a decirle que sí, que la configure. Vamos a decirle que también queremos test funcionales. Test funcionales son aquellos que se ejecutan en el navegador, lo que comprueban es el workflow de la aplicación, ¿no? Vamos a decirle que sí, porque de hecho hablaremos de ello también durante el curso. Y nos instala, pues nos configura todo. De hecho, si ahora miramos los ficheros que tenemos, pues tenemos muchísimos más ficheros y directorios de lo que nos creó la acción simple. Vale, ya tenemos todo. Pasamos a instalar los paquetes que nos ha instalado el CLI. Son bastantes paquetes, de hecho, podemos mirarlo si queréis. No encuentro la toma. Vamos a esperar a que termine de instalar un segundo. Vale, ¿qué tipo de paquetes nos instala? Bueno, pues como hemos comentado antes, nos instala ViewLoader para poder trabajar con ficheros.view, nos instala Babel. Babel es un transpiler para trabajar con el Emacs 6. Iremos explicando cosas de Emacs 6, ¿vale?
pero no nos vamos a meter muy en profundidad sobre este tema, aunque bueno, si queréis saber más sobre McCrisey en Escuela IT, tenéis un curso en el que se habla de Node y de esta de la nueva versión del estándar de McCree, que os aconsejo bastante. Pero bueno, conforme vayamos viendo cosas, os iremos explicando poco a poco por encima para que no os vayáis perdiendo. Y bueno, instalar Webpack, ¿no? Un plugin de Webpack también, distintos plugins que ahora iremos viendo así de forma rápida y otra serie de cosas que bueno, nos vendrá bastante bien. Si queréis un poco mientras se va cargando y si nos acordamos cuando termine, podemos ir viendo también un poco la estructura de archivos que ha creado, que tenemos varios archivos que quizá no conocemos tanto, pero bueno, package.json ya vemos que tiene mucha importancia porque ahí se verán todos los paquetes que estamos instalando y que requiere nuestro proyecto, además de una serie de scripts que ahora veremos tal, conforme avance el proyecto, index.html, que obviamente va a ser el primer archivo que va a abrir nuestro proyecto. Luego tenemos algunos archivos de configuración, que es linter donde se define la configuración de nuestro linter de JavaScript, editor config son alguna configuración de nuestro editor, lo mismo con Babel, o sea que tenemos algunos archivos de configuración que le podéis echar un ojo para ver un poco, son muy sencillos y se entienden con mirarlos. Luego nos ha creado un README que es habitual tener el README en los proyectos. Bueno, esto lo podéis mirar y os explica un poco cómo funciona. Y luego tenemos varias carpetas. Yo creo que la carpeta más importante es SRC, que es donde vamos a estar desarrollando nosotros. En esta carpeta es donde está todo el código que vamos a ir desarrollando. Y además tenemos también la carpeta de build, que es donde se va a ir compilando nuestro código y donde va a estar disponible para sacar a producción cuando lo queramos sacar. Y ahí ahora las he perdido, pero bueno, ya podemos empezar a ver qué es lo que nos ha creado. Vale. Pues bueno, como decía Xavi, ¿no? Nos crea una serie de directorios, ¿no? Y de ficheros que, bueno, ahora mismo nos suenan. Eso, tenemos SRC, tenemos Node Modules, que es donde se instalan todos los paquetes de Node, ¿vale? Tenemos una carpeta build, una carpeta config, static y test. Y bueno, tenemos ficheros de configuraciones para Babel, para nuestro editor, para el linter, ¿no? Para el tema del código, para Git, para PostCSS, que hablaremos más adelante de las distintas formas de hacer CSS con Vue. El index.html, package.json, que podemos abrir si queréis. Ya tenemos definida una serie de tareas por defecto y bastantes paquetes, como veis aquí, todos los utilizaremos, y un README. Vale, vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este CLI? Por lo que aquí, como vemos, tenemos una serie de tareas definidas, una tarea dev, una tarea build, unit, end-to-end, test y lint. Vale. Cada una, ¿no? Tiene un propósito. Una de las cosas que es bastante interesante de este CLI es que nos crea 3 entornos de trabajo. Es decir, cuando trabajas con una aplicación grande, ¿vale? Tienes 3 sitios o 3 lugares donde ejecutas esa aplicación. Entiéndase, un lugar en desarrollo, ¿no? Porque necesita una serie de características en desarrollo. Por ejemplo, no quieres que minimice tu JavaScript ni tu CSS, no quieres que minimice tu HTML, por ejemplo, quieres que te cree un source map, ¿no? Para poder ver código si tienes código que se transpila de MaxCree 6 a MaxCree 5, ¿vale? Tienes otro entorno, existe otro entorno que es de producción, que ahí sí queremos que minimice los ficheros, los concatene y demás. Y tenemos otro entorno que es el de test. Vale. En este caso, tenemos un directorio build en el que vemos que hay una serie de ficheros de archivos, ¿no? En estos ficheros, pues se configuran temas de Webpack. No vamos a entrar tampoco muy en profundidad porque sería para una clase de bastantes horas. Pero bueno, en el tema de desarrollo, por ejemplo, vemos que ejecuta en el directorio build un fichero que se llama devserver. Si abrimos ese fichero, lo que vemos que tenemos un montón de plugins y de configuraciones. Vemos que si vamos avanzando, tenemos un plugin que nos permite el hot loading y el desarrollo y que Webpack recargue la aplicación de forma completa cuando detecte que hay una modificación en alguno de los ficheros. Tenemos, por ejemplo, para el history de HTML5, ya al ser una SPA, las rutas como tal no existen en un servidor, con lo cual necesitamos el history API de HTML5 o su fallback o polyfill, como quiera llamarlo. Carga una URL que es localhost basada en un puerto en el que ya nos dirá cuando arranquemos y demás opciones. Vemos que tenemos una configuración para ViewLoader
Y vemos que aquí tenemos tres configuraciones para Webpack, dependiendo del entorno, como hemos comentado, y una que sería una base. Si abrimos el base, lo que podemos observar es que es el punto de entrada donde Webpack se empieza a ejecutar, y lo primero que hace es que busca un fichero src, que está en el directorio src, que se llama main.js. Si abrimos el directorio src, vemos que hay un main.js. Ahora miraremos qué tiene dentro, pero por ahora vemos que existe. Y también nos va a generar, cuando pasemos las tareas de desarrollo de despliegue, por ejemplo, de test, nos va a generar, bueno, pues una serie de ficheros con esta nomenclatura, ¿vale? Y definido con una serie de directorios dependiendo del entorno en el que estemos trabajando. Recordad que hemos dicho que existen tres entornos, ¿no? En cualquier desarrollo, producción y test. Pueden existir más y de hecho podríamos crear más dentro de este CLI, ¿no? Porque no es algo cerrado, podemos hacerlo crecer más. De hecho, durante el curso lo haremos crecer más porque utilizaremos plugins y librerías nuevas como PostCSS y demás. ¿Vale? Nos crea una serie de alias para los ficheros que terminen en view, ¿vale? Ejecutará viewDist. Este ficherito de aquí, este fichero de aquí, bueno, Vue nos ofrece distintos ficheros preparados ya para producción, minimizados y demás, dependiendo de la carga del módulo que queramos hacer, ¿vale? Si es mediante MaxCRC, mediante Require, etcétera. En la documentación viene muy bien explicado y, bueno, la verdad que Webpack ya nos lo soluciona, nos lo configura y no hace falta meterse en esa profundidad ni tocarlo siquiera. Nos crea otro alias, que es arroba, que es bastante interesante, ya hablaremos, y nos crea una serie de reglas. Es decir, para los ficheros que terminen en .js o .vue, lo que va a hacer va a ejecutar el linter en aquellos ficheros que estén dentro del directorio src y el directorio test, y de hecho va a pasar un formatter, ¿vale? Para enseñarnos los errores y demás con ese plugin. Para los ficheros .vue los va a cargar sobre ellos o los va a pasar sobre el plugin VueLoader con una configuración que es VueLoaderConfig, que es concretamente el fichero VueLoader.conf que hemos visto antes. Para los ficheros JS va a pasar Babel, que lo va a hacer es transpilar nuestro código de ECMAScript 6 a ECMAScript 5, es decir, a un código que entiendan los navegadores. Y bueno, para los PNG y para los ficheros de fuente va a pasar a URL Loader. Eso más adelante lo iremos explicando y veréis para qué sirve ese tipo de plugin. Realmente en Webpack es importante, bueno, está bien poder, o sea, lo que creo que hay que quedarse un poco es que hay que entender un poco lo que estamos leyendo, saber que, bueno, tenemos la expresión regular, que todos los ficheros JS o todos los ficheros PNG van a pasar por un loader y luego podemos buscar exactamente qué hace ese loader y tenemos opciones para editarlo. Pero realmente tenemos que quedarnos un poco con la idea en general. No hace falta entenderlo todo, pero sí que es verdad que es interesante entender un poco qué es lo que está haciendo con nuestros ficheros y por dónde están pasando. En este caso, VueLoader es muy interesante porque es el que nos va a dar mucha de la funcionalidad que vamos a utilizar. Entonces, simplemente eso, que no nos asustemos tampoco ante Webpack, que al principio sé que a algunas personas puede asustarle, pero la potencia sí que se ve un poco y sobre todo entender un poquito qué es lo que está haciendo. Vale, pues bueno, esa es la configuración genérica y ahora tenemos una configuración por cada entorno. Diferencias así más a grosso modo. Bueno, en todos los casos tenemos unas variables de entornos, ¿no? que queremos utilizar cuando estemos en desarrollo, en producción o en modo test. Y una serie de configuraciones. En el caso de producción, ¿no? Pues si observamos un poco, veremos que optimiza nuestro CSS, pasa a Uglify, que sirve para concatenar y comprimir nuestros JavaScript, cosas que no utilizan desarrollo ni en test, ¿vale? Son una serie de configuraciones que son las más genéricas, incluso podríamos añadir más si queremos, ¿vale? Aunque contemplan las más generales y las que más se suelen utilizar en todos los proyectos. Vale, eso a nivel de Webpack, como configuración. Ya os digo que no hace falta meterse mucho en profundidad porque, bueno, no interesa por tiempos. Pero sí vemos, por ejemplo, aquí ahora un directorio en el que tenemos un index.js, ¿vale? Un dev.em, prod.em y test.em. ¿Qué podemos hacer aquí? En index.js, bueno, se definen una serie de configuraciones, ¿no? Se define un objeto build
que tiene una serie de datos y configuraciones que se utilizarán cuando estemos en el entorno de producción, ¿vale? Cuando se vaya a generar el build para desplegar. Y en el entorno de desarrollo, ¿no? Las claves dev, pues generará, pues, tienen una configuración para cuando estemos en el entorno de desarrollo. De hecho, incluso para nuestra aplicación podríamos añadir más datos en cada uno de los ficheros dependiendo del entorno al que queramos añadir, ¿no? Como curiosidad, el entorno de desarrollo, ¿vale? Hereda todo lo que tenga el entorno de producción y en el caso de que las claves coincidan, lo sobrescribe. Veremos ahora en el caso del curso, del proyecto que vamos a presentar, ¿vale? Y bueno, ¿cómo ejecutamos el entorno de desarrollo, producción y demás? Pues tenemos una tarea que es dev, una tarea que es build y una tarea que es unit y end-to-end y test, ¿vale? Entonces, si ejecutamos npm run dev, lo que estamos ejecutando la configuración de Webpack para el entorno de desarrollo, ejecutamos build, estamos ejecutando exactamente lo mismo, pero para producción, y si ejecutamos end-to-end unit o test concretamente, pues estamos arrancando el entorno para test. Vale. Pues, visto esto, vamos a ver qué tiene. Vamos a ejecutar el entorno de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo lo ejecutamos? Pues es muy fácil, nos vamos al terminal y escribimos npm run dev, ¿vale? Esto va a hacer una serie de tareas, va a comenzar el servidor de desarrollo y si nos vamos a el navegador, nos levanta un navegador directamente y ya directamente tenemos el código que está escrito en el CLI por defecto para poder empezar a trabajar con nuestra aplicación. El CLI por defecto ya trae, además de un par de componentes, bueno, creo que trae algún componente y lleva el HTML, todo ese HTML nos lo trae por defecto. Realmente para empezar un proyecto tendremos ahí unas cuantas, bueno, un pequeño ejemplo para empezar a trabajar. Si quieres, vamos abriendo un poquito también el código para que veamos cómo se estructura en este caso. La estructura es un poco diferente. Pero vemos ahí que tenemos assets, components, tenemos el app.view, main.js, index.html. A ver, abrimos y vemos aquí lo que tiene. Si os acordáis de lo que hemos visto previamente, abrimos el index.html un segundo y así lo comparamos con lo que hemos hecho antes. Index.html tenemos como hemos visto previamente, teníamos un main, en este caso nos pone un div. En este div, igual que hemos hecho previamente, nos ha puesto un ID que es app, que si en este caso vamos al fichero principal, en este caso sería en app.view, en main, perdón. Aquí realmente inicia new view y como ha hecho previamente, el elemento principal es el ID app. Y el template, sí, habla. Vale, pues eso es lo que decía Xavi, ya nos da una configuración, lanza el bootstrapping, ¿no? Lo que es la carga de view, lo carga, como comentaba Xavi, en el elemento que le encuentre con el identificador app, y como template utiliza app, que concretamente es un componente que lo hemos cargado aquí con import. Import pertenece a ECMAScript 6, es una forma de hacer require, es decir, es una forma de decir voy a utilizar tal fichero dentro de mi fichero, con lo cual va al directorio app y se trae ese elemento y lo guarda en una variable app y nos permite reutilizarlo. Entonces, aquí le estamos diciendo el template, que o sea, la etiqueta HTML, aquí qué componentes vamos a utilizar dentro del bootstrapping. En este caso, el view.config production tip, bueno, es una cosa que han añadido hace unos días, porque, bueno, en la consola del navegador, cuando estabas en producción, te salió un mensaje como que Vue estaba en modo producción, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que te permite es ocultar o no ese texto que aparece en la consola de Chrome. Por defecto aparece a false. Entonces, bueno. Después tenemos nuestro componente app. Aquí ya vemos bastantes diferencias, ¿no, Xavi? Con el ejemplo que hemos enseñado antes de películas. Sí, como comentábamos antes, en este caso sí que nos ha separado. Yo no sé si las personas si los asistentes lo reconocerán, pero recuerda mucho al estilo que tiene Polymer de organizar los ficheros, en el que sí que se ha separado. Luego veremos otras maneras de separar las tres tecnologías, pero realmente aquí ha separado como en tres etiquetas, la etiqueta template, donde tenemos nuestro template de HTML, luego veremos otras maneras de hacerlo,
tenemos el script donde vamos a, bueno, todo lo que es de nuestro componente concreto, como hemos visto previamente cómo creamos los componentes, en este caso lo vemos aquí, vemos que también se importa otro componente y demás. Y luego los estilos, que en este caso los ha puesto inline aquí, el estilo de app, donde realmente le añade unos pequeños estilos para que lo veamos. ¿Quieres más o menos? No sé si quieres comentar algo Sí, más. como vemos también, bueno, tenemos nuestro componente app y dentro del template carga un componente hello en el que, y aparte si nos fijamos también en el propio componente, en la parte del JavaScript de este componente, importa el componente hello, o sea, se trae ese componente al código de este JavaScript y le dice que lo utiliza como dependencia, como hijo. Ese componente hello lo tenemos aquí, ¿no? Y exactamente igual. Tiene bindings, ¿no? Que aplica, tiene un template en el que aquí añade su HTML, la definición de su propio componente con un datas y sus propios estilos. Vale, eso por ahora. Sí, también tenemos un directorio assets y también tenemos un directorio static. ¿Qué diferencia? Porque, bueno, al final un static y un asset pueden ser lo mismo. En Vue.cli, concretamente en el template de Webpack, la diferencia entre assets y static radica en que en assets los ficheros que se van a poner, Webpack va a hacer algo con ellos. Por ejemplo, si queremos poner una imagen y queremos que Webpack la optimice, lo ponemos en assets. Si no queremos que Webpack toque ese fichero porque bien es una imagen que ya está optimizada, por ejemplo, o es un CSS que no queremos que haga nada con él, pues lo ponemos en static. Esa es la única diferencia entre esos dos directorios, ¿vale? Podríamos tener la norma de ponerlo todo en assets. Sí, pero bueno, también si hacemos eso, nuestro proceso de compilación, bueno, de compilación, el pasar las tareas automáticas de Webpack va a ser más lento también. Entonces, depende. También en este caso dependería de lo que lleva por defecto Webpack, pero de lo que queramos hacer luego, ¿no? En este caso, realmente tenemos una imagen y queríamos comprimirla para mejorar el tamaño o lo que sea, pero también podemos tener, por ejemplo, un sprite de SVGs en el que queremos hacer otras bueno, otro tipo de optimizaciones o algún tipo de asset. Bueno, en este caso podríamos definir en función de si, bueno, queremos hacer la mano o queremos que pase por ahí o no. Realmente luego podemos tocar Webpack para configurarlo un poco más a nuestro gusto, pero bueno, en principio sería más o menos así. Si quieres, empezamos a trabajar sobre él. Sí, vamos a coger nuestra aplicación de Movies que hemos visto antes y vamos a añadirla o a transformarla para que funcione con nuestro CLI, ¿vale? Porque, bueno, como os hemos comentado, iremos desarrollando esta aplicación e irá creciendo. Entonces, pues, queremos estas características, ¿no? Queremos estas ventajas que nos ofrece el propio CLI. Entonces, bueno, mientras que lo vais preparando un poco, si hay alguna pregunta por ahí, Xavi, ¿nos quieren preguntar algo? Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de lo que estamos haciendo por ahora o lo estamos dejando todo clarísimo. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. Si no, lo que iremos viendo también en otros días es cómo estos templates, realmente el template podemos llegar a tener mucha sintaxis dentro del template y unido con nuestro componente vamos a poder llegar a cierta complejidad de lógica que podemos hacer fuera o en algunos casos querremos hacerla dentro de lo que es el template, intentando evitar en lo máximo hacer muy complejos los templates, pero sí que vamos a ver que tenemos mucha potencia de lo que son templates de HTML. No son HTML puro, es template de HTML, entonces va a tener algunas cosas que tenemos que aprender. Incluso podemos crear cosas que nos ayuden a nosotros. Eso lo iremos viendo seguramente en las próximas clases para ver cómo podemos hacer nuestros templates. Pero de momento hoy lo que vamos a hacer es intentar emular un poco lo que hemos visto antes, que ya lo reconocemos. Vamos a intentar emularlo dentro de estos componentes que ya sí que hacen muchas tareas automáticas y nos ayudan a trabajar sobre los componentes de una manera más sencilla. Vale, pues vamos a ir poniendo el código, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa, a poner también el otro código para que vayamos comparando un poco en ese aspecto, ¿no, Xavi? ¿Qué te parece?
Si nos preguntan una pregunta sí que ha surgido ahora rápido, a ver si dicen que es un poco abrumador, mucha calma, no os preocupéis. Hemos empezado con una versión muy sencilla para que tengáis una visión general. Ahora lo importante que nos tenemos que quedar es que el CLI nos crea todo esto, toda esta estructura. Realmente tenemos que entender simplemente un poquito la idea que nos hemos quedado, pero lo importante es estos componentes y cómo vamos a convertir lo que hemos hecho antes, de manera que cuando veamos una aplicación del CLI veamos directamente que hay una serie de componentes que están divididos de una manera y que se entienden más o menos fácil. No os preocupéis porque al final también la práctica va a echar un cable. Perdonará solo para Vale, apoyar. también hay preguntas por ahí de si el vídeo se está grabando, se subirá también y el código se subirá todo, tanto el código de las dos aplicaciones que os hemos mostrado con anterioridad, sin el CLI, incluso el código de esta con el CLI y bueno, incluso creo que de Weather también lo podemos aplicar con CLI para que veáis la diferencia. ¿Vale? Todo eso estará disponible en Git. Sí, hay una pregunta que dice, ¿el CLI crea una aplicación y luego hay que borrar el código? Nos preguntan, ¿no? A ver, como todo CLI, y eso creo que ocurre con todas las librerías y frameworks, él te crea una configuración. Entonces, para que veas que funciona, él lo primero que te hace es te crea, pues eso, te crea unos componentes de ejemplo. En este caso es un componente muy tonto, hello, que como hemos visto aquí, ¿no? Bueno, ahora es que lo he borrado. Como hemos visto, lo que aparece es una imagen y un texto. ¿Qué ocurre? Eso está bien como preparación, ¿no? Creo recordar que había algunos generadores de Geoman también que te generaban ejemplos. Si tiene su lógica, porque si empiezas desde cero con el CLI, ¿no? Pues empiezas un poco perdido. Entonces, con ese código de ejemplo que tienes ahí, puedes empezar a partir, empezar a tocar, empezar a probar también. Entonces, está bastante bien. Cuando vas a crear tu aplicación, bueno, pues entiendo que tu aplicación no tiene un componente Hello, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo borramos y empezamos ya a generar nuestros propios componentes. Entonces sí, vienes con un ejemplo y por norma general, bueno, pues como base de comienzo está bien, pero empiezas tú a generar los tuyos y claro, reutilizas de ahí lo que te hace falta. Vamos a ir avanzando y lo vamos viendo, que seguro que enseguida se entiende todo. Vale, el código que veis aquí es el fichero index.html de nuestro caso anterior. Como veíamos en el primer caso, teníamos un main role, ¿no? Y un template que estaba definido dentro de un script y demás. Vale, pues en este caso lo que vamos a hacer, vamos a coger nuestro nuevo index.html y vamos a decirle que el id de comienzo es root, ¿vale? Vamos a añadirle también lo que son los estilos, ¿no? Y los metas y demás de la aplicación, ¿vale? Que son los mismos. Y veréis que en este caso solo añadimos la fuente. Ahora veréis por qué, ¿vale? Y aquí nos aparece un comentario de que todos los ficheros que se generen serán inyectados, se pondrán directamente en ese DOM. Esa es una de las cosas buenas que tiene este CLI con la configuración de Webpack que trae. Todos los ficheros que se generen, que él compile o transpile, los va a inyectar directamente en el index. Con lo cual nosotros no tenemos que ir añadiendo nuestro JavaScript uno a uno ni nuestro CSS, ¿vale? Ya él va a generar todo nuestro CSS y demás. Bien, pues bueno, le hemos dicho que nuestra capa de inicio es root. Nos vamos a main y aquí le decimos que debe comenzar buscando un elemento cuyo ID sea root. Vale, hasta aquí perfecto. Vale, si miramos el código del otro caso que teníamos, si miramos el JavaScript que teníamos ahí, ¿vale? Vemos que teníamos nuestro bootstrapping, ¿no? Y teníamos pues algunos datos, datos como por ejemplo podrían ser lo que es el endpoint, ¿no? O sea, el servicio externo al que nosotros vamos a atacar. Esto es un dato que no va a cambiar casi nunca, por no decir nunca, ¿no? Entonces, vamos a utilizar las variables de entorno. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos seguir definiéndolo como un data o como una variable de entorno, la cual podemos configurar para que en el entorno de desarrollo tenga un valor, en el entorno de producción tenga otro valor totalmente distinto, en el entorno de test podamos incluso tener otro valor si queremos. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos al directorio config
Y en el entorno de desarrollo vamos a crear una clave nueva que se llame endpoint, en la cual vamos a añadir nuestro dato. A modo de curiosidad, cuando creamos un dato nuevo dentro de cualquiera de los entornos, ya sea desarrollo, producción o test, lo tenemos que crear con las comillas simples y dentro de las comillas dobles, ¿vale? Es un tema peculiar, ¿vale? Hay una ISO abierta dentro de Vue CLI para modificarlo, pero por ahora se hace así, ¿vale? Vale, endpoint, aquí. Vale. Ahora vamos a... Ya tenemos nuestra variable de entorno, endpoint. Perfecto. Volvemos a nuestro main. Nuestro main lo que hace es que va a cargar un componente app. En este caso vamos a respetarlo, ¿vale? Vamos a respetar nuestro componente, el componente app. Este componente app lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que teníamos en nuestro bootstrapping. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues le vamos a decir, como nuestro fichero main va a buscar el directorio root, lo que deberíamos de empezar a crear en nuestra propia aplicación. Pues en este caso, lo que nosotros queremos hacer es crear nuestro template va a ser nuestras etiquetas main, ¿no? Con el rol, la clase movieWrapper y llamando a un componente que se llama movie, con el vbind que teníamos nosotros antes, ¿vale? Recordaros que lo podemos tener así o así. Ese es el template de nuestro componente app, ¿vale? Pues nuestro componente app lo que hace es, hacemos un export default, ¿vale? Este export default lo que hace es que todo el objeto este en el que vamos a definir nuestro componente lo va a exportar a Vue, se lo va a dar a Vue y Vue va a entender que eso es un componente que tiene que hacer algo con él, ¿vale? Esos cambios los realiza Webpack de forma interna. Vale, vamos a asignarle un nombre. En este caso lo vamos a llamar app también, ¿no? Para no confundirnos, porque es nuestro arranque, nuestro componente root, por decirlo de alguna forma. Vamos a decirle que vamos a utilizar como componente hijo un componente movie, ¿vale? Y vamos a añadirle, pues, los datos que teníamos antes. Volviendo al código anterior, teníamos unos data, ¿no? Nos uníamos al hook de mounted y teníamos unos métodos. Vale, pues esto tal cual no lo vamos a llevar y vamos a reutilizar aquí. A modo de curiosidad, como Webpack, como el CLI de Webpack, de Vue, perdón, ya viene con Babel para utilizar en Mascrise, vamos a transformar este código en Mascrise. Transformar este código en Mascrise es muy fácil, ¿vale? Lo podemos dejar así perfectamente, ¿vale? Pero vamos a meter ese punto de complejidad. Al pasar este código a Mascrise, los archivos, los datos de un componente tienen que ser funciones, tiene que ser una función que a su vez tiene que devolver un objeto. Esto se hace por temas de inmutabilidad, ¿de acuerdo? Tan fácil como tenemos una función, ¿vale? Que devuelve un objeto con los datos que hemos establecido en su momento. Por ahora fácil. Recordaros que tenemos el linter, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier momento el linter nos puede avisar de que hay un error. Vale. Tenemos el hook de mounted, que aquí, bueno, por ahora no vamos a cambiar nada. ¿Por qué? Esto lo podremos utilizar como una arrow function, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre una arrow function y una función normal? El arrow function no tiene dis. Su dis es un define, está vacío. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si aquí queremos referirnos al propio componente, no podemos utilizar una arrow function. Tenemos que utilizar una función normal. Una función normal, su scope sigue siendo el componente. En una arrow function, el dis siempre es vacío. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos nuestro componente SearchMovie, que bueno, vamos a añadirle por un poco también de calidad, que vamos a tirar de window.fetch, ¿no? Y aquí antes hemos definido pues que este endpoint va a ser un dato, ¿vale? Pues va a ser una constante de nuestra variable de entorno. ¿Cómo utilizamos las variables de entorno? Webpack nos ofrece nos da una posibilidad que es igual que Node, y lo que nos ofrece es un process.m. Esto lo vamos a enganchar a view.config y lo vamos a llamar movies, ¿vale? Movies.
¿Qué es lo que hacemos? De esta forma tenemos de forma global en view todas las variables de entorno que nosotros hayamos definido, ¿vale? Pues aquí lo único que tenemos que hacer es decirle que vamos a utilizar view.config.movues y en el entorno de desarrollo hemos llamado endpoint, ¿vale? Pues es tan simple como decirle que es view.config.movues.endpoint, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tenemos, ¿vale? Ay, perdón, equivoco un momento. Esto no es con el bootstrapping, esto es en app. Perdón. Me he equivocado un poco, que no había visto el fichero, ¿vale? Aquí, perfecto. Vale, pues tenemos ya esto. Si os fijáis, aquí le decimos que utilizamos el componente movie, pero el componente movie aquí, este fichero no lo reconoce. Lo que tenemos que hacer es importar ese componente, ¿vale? Nos traemos ese componente del directorio @components lo vamos a definir aquí dentro, movie, ¿vale? Vamos a crear aquí un movie.view, que será nuestro componente movie, ¿vale? Ahora vamos con él. Entonces le decimos que queremos de @components directorio movie, concretamente el fichero .movie. Bueno, creo que hay algunas preguntas, así que, y es un momento también porque vamos a explicar también la arroba. Entonces te hago un par de preguntas. Dicen, ¿a la función data no le faltan las arrow? Eso no hace falta, porque en Emacs 6 una de las opciones que tenemos es que en un objeto no hay siempre que definir las claves. Es decir, por norma general los objetos siempre se definen como clave y valor. Y este valor puede ser una cadena, otra variable o una función. En Emacs 6, cuando utilizamos esto dentro de un objeto, su traducción lo que hace es que genera concretamente un data con un function así. Esto es en Emacs 5 y esto es su equivalente en Emacs 6. ¿De acuerdo? También Podríamos hacer perfectamente un data dos puntos con una row function, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero también es exactamente lo mismo, hacerlo así. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es, él concretamente va a detectar esto, va a crear una clave data a la cual le va a asignar una función con este cuerpo. ¿De acuerdo? Aún así, bueno, es en Emacs 6, hay muchísimas cosas dentro de Emacs 6 que podemos utilizar y esa es una de ellas. había otra pregunta que también al hilo, que creo que ha quedado contestada, pero por si quieres apuntar algo, que preguntaban por qué data no lleva los 2 puntos. Pues es por eso mismo. O sea, en Emacs 6 existe el destructuring de objetos, ¿vale? Y la composición de objetos de otra forma. Pues se optimiza mucho más. No tiene por qué estar definiendo claves y valores, ¿vale? Vale. Vamos a seguir un poco, ¿vale? Bueno, aquí ya nos traemos el componente movie que vamos a definir ahora dentro de una variable movie y que vamos a utilizar aquí. Nos lo traemos porque el componente necesita conocer cuál es su componente hijo. Entonces, nos lo traemos por eso. Perfecto. Vale, vamos a pasar esto a Emacs 6 también. Como hemos dicho, habéis visto que aquí utilizamos la variable de entorno. Una de las cosas de Emacs 6 que está bastante interesante y que, bueno, ya que nos la proponen, vamos a utilizarla, es los template strings. Concretamente, aquí en este caso, ¿no? Lo que hacemos es estamos concatenando dos cadenas. Vale, pues una de las cosas que nos permite ECMAScript es con las comillas estas hacia la derecha, nos permite escribir una cadena de texto a la que él directamente le va a concatenar variables que antes definía dentro del $llave. Esto es totalmente equivalente a si lo ponemos así. ¿Vale? Es totalmente equivalente. Vale. Pues
Lo mismo, vamos a pasar esto a una row function, ¿vale? Esto vamos a hacer lo mismo. En este caso ya no nos hace falta el this, ¿vale? Te has dejado cadena de texto por ahí, Aquí, después del de fin. verdad. Vale, perfecto. Pues, y search movie, como hemos explicado con el data, lo podemos poner así, ahora mismo. Lo mismo, nos va a generar una clave que se llama search movie que le va a asignar una función. Perfecto. Vamos a utilizar, vamos a traernos los estilos, ¿vale? De hecho, vamos a traernos unos estilos globales, ¿vale? Que son para el HTML y para el body. Y también nos vamos a traer el estilo propio para este componente que teníamos en la otra aplicación. Perfecto. ¿Vale? Tenemos nuestro componente ahora mismo. Tenemos nuestro template, tenemos nuestro data y demás. Una cosa que si habéis fijado, aquí utilizamos view, llamamos a view. En este caso, el componente no conoce a view. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, nos traemos la librería view, que es la que vamos a utilizar, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando le llegue aquí conozca que view pertenece al paquete view, que sus datos están guardados en esta variable. Podríamos llamarla aquí Pepe y aquí llamarlo Pepe, no hay problema ninguno, ¿vale? Pepe por poner un ejemplo. Vale, pues vamos con nuestro componente movie. Nuestro componente movie, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a definir un template, ¿no? Vamos a definir un script y vamos a definir nuestros estilos, ¿vale? Perfecto. Dentro de los templates podemos definir algunas cosas como que el idioma, bueno, que lo que vamos a utilizar es CSS, ¿vale? Y que lo que vamos a... y lo que hacemos es que cogemos, copiamos y pegamos directamente nuestros estilos. Lo tenemos ya ahí. Tenemos nuestro template. Aquí podemos decirle exactamente lo mismo, que lo que vamos a utilizar es HTML, ¿vale? Nos traemos exactamente, ponemos exactamente el código HTML que teníamos en el otro ejemplo, en el otro caso, ¿vale? Y vamos a empezar a definir nuestro componente. ¿Cómo definimos nuestro componente? Pues exactamente igual que antes. Vamos a crear un componente, o sea, vamos a decirle a Vue y a Webpack que esto va a ser un componente que se va a llamar Movie, ¿vale? Y que va a tener unas props concretamente y se va a llamar Select Movie, como lo llamábamos en el otro caso. En el otro caso, pues en el caso anterior también le dijimos que esta propiedad era de tipo objeto y que era obligatoria. Perfecto, pues con esto, en teoría, nuestra aplicación debería funcionar. Vamos a probarla. Bueno, ahí tenemos que el linter nos está diciendo que hay un error en el fichero main.js, ¿vale? De que encuentra un carácter un poco raro. Lo tenemos aquí. ¿Vale? ¿Sí, Xavi? Solo para recapitular un poco, por las dudas que veo que están surgiendo, lo que hemos creado es, hemos repetido la aplicación que hemos creado previamente y realmente lo que estamos haciendo es un componente padre que está pidiendo a una API una serie de datos y se lo está pasando al hijo. En este caso, la diferencia que hemos hecho con lo de antes es que, como veis, está separado en script, HTML y los estilos. Y realmente el código es exactamente el mismo que antes. Es una pequeña aplicacioncilla que lo que hace es pedir una película y mostrarla. Entonces ahora veréis que la diferencia con el de antes es, bueno, todo lo que nos da el CLI. Pero para las personas que se han perdido un poquillo, realmente es la misma aplicación que hemos hecho antes. Vale, respecto también a lo que preguntan del template scheme, del dólar llaves y demás, eso es nativo de Macri 6, de hecho está dentro del estándar. La web de Babel, incluso tenéis un curso en Escuela IT donde se explica bastante bien el tema de Macri 6 y entra más en profundidad de lo que vamos a entrar nosotros, ¿vale?
pero bueno, es nativo y lo que es equivalente al utilizar el más para concatenar cadenas, ¿de acuerdo? Sí, si me Y permitís comentar una cosa con respecto al curso, que efectivamente ahora encima con el tema de suscripciones, con la tarifa plana, podéis acceder a este curso de Vue.js y también tener los contenidos de cualquier otro de los cursos de Square IT, con lo cual pues ahí tendríais ese material de ECMAScript 6 listo para poder consultar en cualquier momento y complementar lo que se está explicando hoy en esta clase. ujú, efectivamente, eso es así. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, pues tenemos nuestro componente. Hemos visto que el linter nos da una serie de errores, ¿vale? En este caso, el linter ya tiene unas reglas definidas, por ejemplo, entonces nos tenemos que adaptar un poco a ellas. En este caso, lo que nos dice es que necesita un espacio, que los puntos y comas no son obligatorios, ¿vale? De hecho, los deberíamos de quitar. Vale, pues vamos a repasar lo que nos está diciendo aquí, punto y coma. ¿Sí, Xavi? Sí, que bueno, en este caso, para los que no usen Linters habitualmente o no los conozcan, realmente el Linter lo que es una red de seguridad. Hay algunas cosas que son opcionales y que realmente son el estilo que le imprime el Linter, que en este caso hemos elegido nosotros. Hay varias opciones y cada cual la puede luego editar o adaptar a su forma de trabajar más habitual. El Linter siempre es un acuerdo que llegas de estilos para que en general el equipo escriba el código de la misma manera. En este caso, el Inter ahora se está quejando porque en sus estilos dice que, bueno, que hay que poner un espacio o que hay que poner punto y coma o no ponerlo. Esto luego lo podemos editar para que sea como a nosotros nos gusta trabajar. Pero de momento, por lo menos, sí que podemos ver que en el caso de que no cumpla con lo que nosotros le hemos dicho en el Inter, nos va a dar un error y, bueno, en principio no nos dejaría continuar o podemos decirle que nos dé una serie de avisos y que nos deje continuar. Bueno, esto es una decisión. De momento nosotros con el que hemos puesto, que es el estándar, pues sí que tiene una serie de acuerdos estándar de escribir. Vale. Pues bueno, ya hemos solucionado los problemas, ¿no? Como decía Xavi, eran problemas de estilo, ¿de acuerdo? Podemos cambiarlo, podemos quitarlo, ¿vale? Ya eso es también a gusto del consumidor. Vale, nos ha dicho que ha compilado perfectamente, con lo cual ahora vamos a localhost, cargamos y nos está dando un pequeño error. Bueno, no encuentro el componente root, ¿vale? Eso debería estar aquí en el index, que está cargando el main.js. ¿Vale? Hasta ahí está bien. Vamos a quitar esto. Main.js. Lo tenemos ahí. Tienes el... Bueno, vamos a pararlo. Un segundo. Una de las peculiaridades de este CLI es que cuando añadimos una variable de entorno, tenemos que reiniciar el CLI. No es algo que sea doloroso, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Missing require selected movie. Vale, eso probablemente se me ha olvidado dentro del componente de app. Vbind selected movie. Tenemos data. Quizá en las props de la movie o si quieres Selected movie. pones select movie y debería ser selected movie. Sí, perdón. Vale. Volvemos a recargar y ya funciona. ¿Veis? Es exactamente igual. La aplicación es la misma. Lo que pasa es que lo hemos adaptado en ECMAScript 6 al CLI. Podemos incluso volver a app y decirle, venga, pues vamos a probar, no sé, qué película. Se me ocurre así a bote pronto una que no sé si la conocerán nuestros espectadores, ¿vale? Iron Sky, ¿vale? Como si os habéis fijado, en el momento que yo he escrito he modificado código, automáticamente se ha hecho el host reloader de la web y ya automáticamente nos trae la información, ¿vale? Bueno,
Todo esto, aunque hay como mucha información, realmente sí que se ha visto un poquito la estructura, es lo que luego sí que vamos a ir avanzando en las siguientes clases en detalles más de uno por uno, iremos viendo cómo se crean los estilos, cómo se crean los templates, iremos viendo también detalles de los templates más internos, o sea que no hay que quedarse con todo, pero un poquito la idea así de cómo es la estructura y cómo funciona, crear un entorno de desarrollo y empezar a trabajar con él. Esa es un poco la idea por encima con la que hay que quedarse hoy. Ujú. ¿Vale? De eso, y el entorno como tal es bastante fácil. eh, Nos viene con muchísimas cosas que ya tenemos solucionadas, que nos vamos a encontrar en un proyecto grande. Y de hecho, bueno, si podemos hacer una cosa para que os hagáis una idea un poco, este es el componente que hemos generado que se llama Movie, ¿vale? Y para que lo veáis, este era el componente que teníamos anteriormente con, de la otra forma, con. ¿Veis? Si os fijáis, puede parecer de una forma más fácil, pero aquí lo tenemos contenido todo, no tenemos que utilizar los scripts externos, todo se divide entre template, script y style. Una de las cosas bastante interesantes es que si al style le añadimos el atributo scoped, lo que hace es que este estilo solo funciona dentro de este componente y demás, ¿vale? De todas maneras, esto lo iremos viendo cuando veamos los CSS, veremos lo que pasa cuando hacemos estas cosas y veremos también un poco qué pasa, qué posibilidades tenemos dentro del tema de los estilos y entrar en el tema de los templates. Ujú. Y seguiremos trabajando con el CLI, veréis que es muchísimo más fácil y que nos evita bastantes cosas y nos automatiza muchísimas cosas. Y aparte, bueno, nos da el tema de hot loader, conecta directamente todo y demás. Creo que antes surgió una duda sobre, en este caso, el tema de la arroba, ¿vale? Una de las cosas que nos ofrece el CLI es un alias, que lo podemos encontrar aquí. Ay, perdón, aquí. Y nos ofrece un alias que arroba, cuando hacemos un import, equivale al directorio src. Con lo cual no tenemos que andar con el punto barra y cosas y buscando entre directorios con cuántos punto barra le tengo que poner ni nada, sino que directamente poniéndole arroba, ya entra aquí directamente, solo tenemos que especificar hacia abajo. Con lo cual, bueno, es una comodidad que tenemos ahí también. Ha surgido una pregunta que preguntan si la plantilla y los estilos se podrán poner en otros archivos. La respuesta es sí, es lo que vamos a ver en las siguientes clases y eso también me enlaza con que podemos explicar un poquito lo que va a ir en la siguiente clase para ir cerrando, que en la siguiente clase lo que vamos a es a ver mejor los templates y un poco cómo funcionan, cómo podemos darle un poquito más de lógica en los templates. Y en las siguientes clases también veremos un poquito más de los estilos, qué posibilidades nos va a dar Vue con este CLI, con nuestro entorno, qué posibilidades vamos a tener para todavía darle más potencia a nuestros componentes, separarlos y organizarlos de una manera que sean más legibles para que no se nos hagan demasiado largos de leer, ¿no? Un archivo demasiado grande. De hecho, en la siguiente clase, pues, como dice Xavi, bueno, en la siguiente clase concretamente veremos el ciclo de vida, veremos cómo añadir más propiedades, hacer más binding y demás, publicar eventos entre componentes, nos meteremos más en serio en eso. Y bueno, durante el curso, en la tercera clase creo que es, pues veremos eso, como dice Xavi, cómo podemos utilizar preprocesadores para HTML, para generar HTML, si podemos utilizar SAS o no dentro de Vue y cómo podemos utilizarlo, porque se puede, o incluso utilizar post CSS, cómo generar más transiciones, cómo hacer que ese HTML y CSS, bueno, el HTML ya lo es, pero cómo hacer que ese CSS sea solo y exclusivamente para ese componente, o sea, dejarlo encerrado, lo que sería el equivalente al 2.root, ¿no? En CSS y muchísimas otras más cosas, Xavi, que, bueno, ahí ya os contaremos más adelante. Si me compartís la página del curso y en Squarite, Sí, sí. pues también cualquier persona pues puede mirar la página de explicaciones del curso y ahí pues encuentra el detalle de contenido de cada una de las clases. Ahí en la Ujú. presentación del curso pues está explicada el detalle de todas las clases que vamos a ver y que serán pues en las próximas semanas. Las clases son miércoles, perdona, eran lunes y miércoles. Sí, la próxima semana, en este caso, está el cambio que teníamos, que la próxima clase va a ser el miércoles próximo, el día 12. Genial,
Genial. Sí, entonces pues sí, es que hay ciertos lugares de España que el lunes es fiesta por la Pascua, de modo que el curso comienza, o perdona, continúa este próximo miércoles y luego a partir de ahí, pues lunes y miércoles y vamos completando las sesiones que existen por aquí. Ujú. Muy bien. Luego, Bueno, pues bueno, ¿sabes? Sí. bueno, quería comentaros que entendemos bueno, que puede ser algo complicado, ¿no? Porque o la otra forma en la que hemos mostrado, pues puede parecer más fácil de utilizar los componentes, pero conforme vaya creciendo la aplicación veremos que el CLI nos ofrece, es muy potente y que nos compensa bastante. Claro, sí, no, yo creo que ya de lo que se vio el primer acercamiento a Vue en la clase anterior y que hemos repasado también esta y el código de la siguiente, pues a mí me parece que ha habido un cambio fundamental y sobre todo no solo a lo mejor en el código, organización y todo eso que sí que es, sino también pues eso, el flujo de trabajo que Mm. mejora bastante, también nos permite utilizar las tecnologías que son más modernas y luego a la hora de empaquetar el Webpack, pues bueno, va a hacer su trabajo fantásticamente y va a dejar todo muy optimizado, con lo cual no cabe duda que es súper interesante. Oye, justamente con el tema, yo es que en los últimos meses he trabajado bastante con Polymer, el último año y algo, y en Polymer efectivamente la distribución de los componentes siempre tiene esa parte, el template, el CSS y el JavaScript. A mí me parece muy cómodo por el hecho, no sé, que yo qué sé, a lo mejor hay gente que viene de Angular prefiere que tener el HTML separado de un archivo, pero me parece muy cómodo porque lo tienes todo ahí, directamente estás en el mismo archivo, estás viendo los CSS que le afectan a ese template y estás viendo el script que te afecta al componente completo, ¿no? Entonces, quería preguntaros, ¿la manera de trabajar con Vue es esa exactamente, así, un estilo que alguien recuerda a Polymer, o si, digamos, a lo mejor se recomienda más la separación del template a un archivo HTML aparte y el CSS, etcétera? Aquí hay escuelas, entonces también depende un poco de los gustos de quien lo utiliza. Yo, personalmente, yo sí que suelo separarlo. Esto es una opinión personal también de cómo lo trabajo. No recuerdo muy bien Polymer, creo que también en Polymer se podía hacer, aunque no estoy muy seguro, pero en este caso, a veces lo que puede llegar a pasar es que un componente que tenga una cierta complejidad puede llegar a hacerse realmente grande. Una complejidad en el CSS, si tenemos animaciones, si empezamos a tener algún tipo de complejidad en estilos o en estructura y sobre todo en funciones y demás, ciclos de vida que pueden llegar a tenerlo, se nos puede hacer un poco grande. Entonces esto también depende del trabajo que estemos haciendo y el componente que estemos trabajando. Aquí son gustos y no hay una manera específica de hacerlo. Te dan a elegir la que tú prefieras. De hecho, te dan herramientas que iremos viendo para simplificarlo o hacerlo un pelín más complejo de manera que tengas más potencia o puedas quedarte con un CSS, un HTML simple y para componentes un pelín más sencillos. O sea que va un poco por gustos, creo yo. Sí, porque además recordemos que una de las características de Vue que nos comentabais el primer día y en el Hangout que hicimos en abierto, en previo a lo que son las clases, pues efectivamente comentabais que el framework tiene esa característica, ¿no? Que es capaz de adaptarse al modo del trabajo preferido de las personas. En cuanto hay otros frameworks, pues que tienes que trabajarlos de manera que te obligan, ¿no? Que te marcan. Sí, exacto. Yo creo que aquí hay cierta, creo que es un leitmotiv de esta biblioteca, que es que realmente se adapta muy bien a tu forma de trabajar y se puede establecer un flujo de trabajo más adaptado a tus necesidades. Por eso hemos empezado en la más sencilla y hemos terminado explicando lo que sería ya un proyecto que puede crecer mucho. Sí, Ujú. quizás por eso, y contestando también a una pregunta que nos hacen, quizás por eso no existe una guía de estilo como tal. Al final te permite una personalización tan amplia que no existe lugar para una guía de estilo, porque es que lo puedes hacer de tantas formas, tantos colores, podrías externalizar si quieres solo el HTML y no el CSS, externalizarlo todo, adentro de un punto de view.
O sea, puedes hacerlo de muchísimas formas. Puedes aplicar preprocesadores los que tú quieras, tanto para HTML como para CSS. No existe una guía de estilo como tal. Es más en plan, bueno, pues yo te doy todas las herramientas y tú ya utilizas la que tú quieras como tú quieras. Y eso también es muy potente en ese aspecto. Vale, pues No está hablando Miguel, pero no escuchamos ahora mismo. Estaba Eh, silenciado, sí. Gracias. Digo que recordar a las personas que estáis interesadas que en Escuelite hemos abierto esta nueva etapa con la posibilidad de acceder a todos los cursos por suscripción, por una tarifa plana y un precio muy, muy, muy razonable incluso. Podéis acceder a este y todos los cursos de Escuela IT, con lo cual, pues bueno, yo creo que hemos facilitado mucho el acercamiento a las tecnologías y a todo ese catálogo de cursos que venimos realizando durante los últimos años y que, bueno, no solo a lo mejor puedes aprender Vue, sino puedes complementarlo, como decíamos antes, con el material de ES6 para aprender JavaScript con el último estándar, pues complementarlo o aprender si deseas otros frameworks que están también muy utilizados en el mundo, en el mercado laboral y cualquier otra tecnología de las que se utilizan en el día a día, más comúnmente en el día a día del desarrollo para la web y el desarrollo en general. Entonces quiero agradecer, Xavi y José, por vuestro tiempo y por la clase del día de hoy. Yo creo que ha estado estupenda y nos ha dado una idea perfecta de lo que es el framework y además también de la experiencia de formación en Square IT. Es una... Así, hoy que no hemos tenido ningún problema de sonido y tal, yo creo que hemos conseguido acercarnos mucho a lo que son las sesiones a lo largo de los cursos. Acercarnos no, de hecho ha sido una experiencia perfectamente estupenda, vamos, muy interesante y muy bien dada, muy bien explicada. Además os complementáis muy bien las explicaciones así uno y otro también ayudan y amenizan también a la hora de, de asimilar los conceptos y ver los puntos de vista, los distintos enfoques y yo creo que eso también agrada, me ha agradado bastante la experiencia. bueno, pues muchas gracias. Espero que todo el mundo se haya llevado un poco la idea y un poco para empezar a trabajar. Y por nuestra parte, bueno, agradecidos también con los comentarios y las preguntas de la gente que han sido muy relevantes y muy interesantes. Claro, exactamente. Tenemos una última, bueno, es una pregunta personal, la dejamos para más tarde. Ya sabéis que, bueno, el resto de días del curso pues tenéis también las sesiones en las cuales podéis realizar cualquier tipo de pregunta, las clases en directo y a lo largo de las sesiones del curso pues tendremos la ocasión de estar con Xavi y con José compartiendo mucha más información y pudiendo hacer todo tipo de preguntas sobre esta y otras tecnologías que ellos manejan muy bien. Bueno, un abrazo muy fuerte para todo el mundo y muchas gracias por vuestro tiempo. a vosotros. Venga, muchas gracias. Hasta luego.